pie conmigo, vamos a honrar la palabra. Vamos a arrancar una nueva serie hoy. ¿Cuántos están felices? Vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos dirija en su palabra. Padre, gracias. Gracias por permitirnos tener acceso a tu palabra. Hoy te pido que nos hables. Te pido que obres, Señor, en cada uno de los corazones que tenga hoy contacto con tu palabra. Necesitamos disciplinarnos a leer tu palabra, pero también a oír tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra haga la obra en nuestro interior, en nuestra mente, en la renovación de nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Saluda a 3 personas a tu alrededor y dile: no me interrumpas mientras predica el pastor. Dile: no me interrumpas mientras se expone la palabra de Dios. ¿Puedes tomar tu lugar? Estamos arrancando una nueva serie que la hemos llamado La Revolución en las Casas. Repite conmigo: revolución. ¿Por qué hacemos series? Porque queremos que la iglesia sea nutrida en cada área de su vida. Y queremos, a través de esta serie de 3 o 4 mensajes, todavía no está decidido si van a ser 3 o 4, queremos que en esta serie tú puedas tener una revelación clara de lo que Dios quiere en tu vida en el tema de comunidad y en el tema de lo que Dios hace en las casas. Repite conmigo: casas. Dile a tu vecino: ¿qué tal tu casa? ¿Está abierta para el Señor o no? Y arrancamos esta serie investigando la palabra revolución, porque si vamos a mencionar palabras en la serie, hay que entender qué estamos tratando de transmitir. Si analizamos la palabra revolución, repite conmigo: revolución. ¿Qué es una revolución? La mayoría de las definiciones de revolución tienen que ver con darle vuelta, revuelta, es decir, revolver, es decir, a manifestar quizá inconformidad, no rebeldía, sino inconformidad, para ver una reforma en las cosas que se están haciendo. Y revolución viene de una palabra que es revolutio o revuelta, y significa una vuelta, significa inquietud, significa revuelo, significa alboroto. Algunos conectan con eso. Significa cambio, significa renovación. Es decir, la revolución, encontré esta frase: la revolución es una etapa armada, violenta, que busca derrocar el gobierno en turno. La revolución es una etapa armada, violenta, que busca derrocar el gobierno en turno. Entonces hice una definición con todo eso que investigué. Y la revolución en las casas será una serie donde hablaremos de la agitación divina y violenta para la salvación de las almas y la demostración del poder de Dios. ¿Sí? Para la salvación de las almas, demostrando el poder de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos quieren una revolución en sus vidas? Dile a tu vecino: necesitas una revolución en tu corazón. Dile. Pero díganse, anime. Es más, sacúdelo. Dile: necesitas revolución en el nombre de Jesús. Si no le tienes tanta confianza, pues no, ¿verdad? Estás así como revolución. Necesitamos una revolución. Lee conmigo Hechos 5:42. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y todos los días en el templo. ¿En dónde? ¿Cuántos días? Para el que se queja porque viene 3 veces a la semana. Y todos los días, imagínate, te dijéramos de lunes a domingo te queremos ver aquí. Porque la iglesia primitiva hacía eso. Y todos los días en el templo, repite conmigo: templo. Y de casa en casa. ¿Ok? En el templo. ¿Y en dónde más? ¿A dónde?
en dónde le gusta al Señor moverse? No cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Qué es lo que hacían en el templo y en las casas? Enseñar sobre Jesús y su reino y predicar sobre Jesús. Enseñar y predicar tienen un toque diferente. Para el que no sabe qué es, enseñar tiene que ver con dar una explicación detallada de un concepto, de una idea. Y predicar también explicamos, cuando predicamos también enseñamos, pero cuando enseñamos no necesariamente predicamos. Es decir, un maestro de capacitación destino de la escuela de líderes enseña sobre Jesús, pero los domingos aquí predicamos de Jesús, que es diferente. Entonces la predicación tiene que ver con proclamar a Jesús. La enseñanza tiene la idea o el objetivo de formar a alguien para algo. ¿Ok? ¿Cuántos me están siguiendo? Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. La próxima vez que creas que es mucha iglesia, solo ve a Hechos capítulo 5, versículo 42. Dile a tu vecino, ahí te habla. Hay papás que me dicen, pastor, mi hijo va mucho a la iglesia. Y yo le digo, está bien, yo creo que él tiene que ser responsable en casa con sus asuntos. Pero yo les pregunto, ¿les gustaría que fueran mucho al antro? Y mucho de noche a la fiesta y a las drogas y al sexo desenfrenado. Entonces, ¿por qué te molesta que tus hijos vengan a la iglesia o con la iglesia? ¿Sí estás conmigo o no? Ahora, Hechos 2 del 46 al 47 dice, adoraban juntos en el templo cada día. ¿Cómo adoraban? Juntos, ¿en dónde? En el templo cada día. Se reunían. ¿Qué hacían? Se congregaban, se reunían. Para los que dicen, es que a mí me gusta buscar a Dios, pero solo. Es que en la iglesia uno se reúne. Y el que no se reúne, considérese, o más bien replantéese si es parte de la iglesia. Una vez oí una frase que me gustó, pero y luego después me puse a pensar y supe que era una mentira. De hecho, la llegué a postear, a tuitear. Puse, o más bien oí, la iglesia es todo aquel lugar donde alguien proclama el nombre de Cristo. Algo así. Toda obra de la iglesia es la obra de un individuo. Algo así puse, que había aprendido. Después pensé, eso es una mentira. Porque Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Cuántos necesita haber? Se necesitan 2. No yo solo. Como dice Regina, yo sola, papi. Yo sola, soy valiente. Yo sola. Voy a hacer un sermón un día que se llame yo sola. Porque ese es el pensamiento de alguien que no es la iglesia. Para hacer iglesia necesitas 2, no 1. Bueno, mi esposo y yo. Bueno, planten una iglesia tu esposo y tú. Y pastoreen. La iglesia se multiplica. No, pues tenemos hijos. Tenemos como 15, 20 y luego 30. No, 1, 2, te multiplicas. Ahora ustedes 4 prediquen el evangelio, busquen cobertura, planten una iglesia. Es bien fácil. Es bien fácil levantar una iglesia. Obvio, soy sarcástico. ¿Cuántos me están siguiendo? Se reunían en casas para la cena del Señor, que era una de las ordenanzas. Hagan esto en memoria de mí. Y compartían sus comidas para aquellos que no les gusta compartir. Ahí te hablan, dile a tu vecino. Ahí te hablan, comparte. Compartían sus comidas con gran gozo. Para los que ayer no querían compartir su guisado, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios. ¿Qué hacían?
Alababan a Dios, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, fíjate, lee conmigo esto, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Quién es quien agrega a los que van a ser salvos? Dios. Cuando, ¿qué hacemos? Cuando nos congregamos, nos reunimos en el templo, compartimos, disfrutamos, adorando a Dios en el templo cada día, se reunían en casas para el Señor. En el templo, ¿y dónde más? En las casas. He titulado este mensaje La revolución en las casas, como se llama la serie. La revolución en las casas. Hace un tiempo yo tenía una célula de lo que les estamos contando en Parques de la Victoria. ¿Quién conoce esa colonia? Parques de la Victoria. ¿Sí la conocen? ¿Por allá viven? ¿No? ¿No hay nadie de Parques de la Victoria? Ok, voy a hablar mal de esa colonia. No, no es cierto. Tenía una célula en Parques de la Victoria. Y recuerdo que cuando abrí esa célula empezamos a predicar en una casa. No había gente, pero empezamos a predicar, hacíamos la célula. La anfitriona ya era de nuestra iglesia y su hija y su hijo, eran tres. Ya eran dos eran de la iglesia, uno no. Y empezamos a predicar ahí, íbamos Gaby y yo y predicábamos. Y un día les dije, tenemos que buscar oyentes. Y la anfitriona invitó a un joven que vivía, bueno, no vivía, visitaba a su hermana que vivía enfrente. Y entonces lo invitamos, aceptó, se unió a la célula y luego se unió la otra vecina. Para no hacer larga la historia, Dios nos permitió ganarnos a 6 familias de la cuadra. De esa cuadra, a 6 familias, a más o menos 15 personas aceptaron a Cristo de esa cuadra. Fuimos a una casa, oramos por otra mujer, Dios sanó a una mujer y luego la familia empezó a creer y empezó a venir a la célula. Cuando menos lo pensamos, ya teníamos como 15 personas en la célula y estábamos ahí en Parques de la Victoria, en una casa de Infonavit. ¿Cuántos conocen las casas de Parques de la Victoria? Pues son casas chiquitas, parecen bungalitos, ¿no? Así como chiquitos, y ahí hacíamos la célula. La hermana quitaba el comedor hasta la orilla y la sala y comedor así pegaditos, pegaditos así, y luego hasta atrás, hasta el comedor y así. Unos no se veían con otros porque les tapaba un muro que había, pero pues ahí hacíamos la célula. Yo me ponía en la esquina para que me vieran y Dios empezó a obrar sanidades, Dios empezó a traer muchas cosas, entre ellas empezó a agitarse el mundo espiritual. Un día nos visitó un joven que tenía pacto con la muerte. Él tendría alrededor de unos 20 años. Y me dijo su hermana, va a venir mi hermano por el que he estado orando. Y me dijo, pero él tiene pacto con la niña. ¿Y cuál niña? Me dijo, la niña. O sea, no decimos su nombre, pero yo no entendía en ese momento. Pero algunos saben que a la muerte le dicen la niña. ¿No sabía? Bueno, ya saben. La próxima vez que te está abrazando la niña, preocúpate. Y oramos por él. Cuando empecé a orar por él, puso los ojos en blanco. Estaba así, le puse mi mano en su hombro. Señor, te pido que obres en su corazón, y volteó los ojos y los puso en blanco. Se me quedó viendo, bueno, no sé si me veía pues, pero no sé para dónde estaban los ojos. Pero lo que le quedaba de ojos, pues me volteaba a ver. Y yo sentí una presencia maligna y le dije a Gaby, no es el momento, porque había mucha gente y toda la gente que estaba en la célula, cuando él puso los ojos en blancos, voltearon así. Unos estaban orando chismosos, así como algunos de ustedes. Dije, no es el momento, paré la célula y dije, gracias Dios, ya nos vamos, ¿no? Y el demonio como que dijo, bueno, y ya regresó la vista otra vez. Y me dijo él, es que sabes qué, cuando oraste, yo me puse como en stand-by, yo me bloqueé, no sé qué pasó. Y le dije, yo sí sé qué pasó. Y me dijo, yo ya quiero renunciar a la niña, pero si yo renuncio a ella, me va a ir mal. Y yo le dije, te va a ir más mal si no renuncias.
Porque el diablo medio te ofrece algo, pero siempre te cobra factura. De hecho, él dice que él tenía que hacer cosas malas para que la niña estuviera contenta. Le tenía que hacer ofrendas, sacrificios. Ok, dulces también. ¿Sabe cómo supo Frank? Pues, pero dulces. Hay unos que le gustan hacer. Y le dije, ¿quieres una liberación? Me dijo, quiero ser libre. Ok, le dije a la anfitriona, ¿me puedes recibir 2 horas antes de la célula? Me dijo, sí. Y entonces llegué, la célula era a las 7:30, llegué a las 5:30. Cuando llego a la casa de Adriana, que vengo porque a él lo cité a esa hora, me iban a prestar la casa para hacer una liberación antes de la célula. Cuando llegué, él venía llegando también a la casa y le dije, ¿todo bien? Y me dice, sí, estaba sudando de las manos. Me dijo, cuando usted salió de su casa, yo lo vi. ¿Cómo? Y me dijo, es que yo puedo ver gente a distancia. La niña me dio ese poder. Y luego me dijo, perdón, y se agachó la cachucha así, se la puso hasta aquí y me dijo, lo estoy viendo aunque no lo estoy viendo. Yo puedo verlo aunque mis ojos estén tapados. Me tapo los ojos por los dos que trae atrás. Son dos seres de mucha luz. Y yo volteé y dije, ¿a quiénes me mandaste, Señor? Yo creo que venían dos ángeles. Y me dijo, no lo puedo ver a la cara porque atrás tengo a estos seres que me encandilan. Y se tapó con la cachucha así hasta abajo y me dijo, pero lo estoy viendo. Si se ríe de mí, lo veo. Me dijo, bueno, porque me iba a burlar, le iba a hacer. Bueno, se crean. Ya sabes que siempre tienes la intención. Y me dijo, yo quiero ser libre. Pero cuando usted venía, el diablo me dijo, vete, no te conviene. Y la niña está enojada porque usted vino. Y luego estamos hablando y luego me dice, ahí está, aquí está. Él antes de que dijera esto, yo empecé a sentir una presencia maligna detrás de mí. Aquí está molesta. No quiere que me haga la liberación. Pero yo ya le dije que yo ya no quiero estar más con ella, pero está enojada y dice que se las voy a pagar. Me dijo, pastor, ayúdeme. Dije, pásate. No la invites que se pase ella, déjala fuera. Nos pasamos. Cuando oro por él, pone los ojos en blanco y se cae al piso y se pone tieso. Era un chavo como de unos 60, pero se puso tan fuerte, ojos en blanco, tieso completamente. Y empecé a orar por él, le decía, repite conmigo. Cuando yo le dije, repite conmigo, yo renuncio, él empezó a trabar su quijada y no podía hablar. El diablo le trabó la lengua y cayó al piso, temblando, trabado, con ojos en blanco. Y empecé a ordenarle, quizá una media hora estuve ahí hasta que fue libre, pero no completamente libre. Ya venía la célula, hicimos la célula, él estaba perturbado, se acabó la célula y todos contentos, felices, estábamos cenando. La anfitriona le gustaba hacer unos frijolitos bien ricos y nos dio unos tacos de frijoles a todos los que estábamos en la célula y se fueron contentos. Él sintió que fue libre, pero no fue completamente libre. Se fue a su casa. Cuando ya se fueron, yo me quedé todavía otra media hora hablando con la familia, éramos amigos de la familia y estábamos cenando cuando de repente tocaron la puerta y abren la puerta y son unos niños, eran los sobrinitos de este joven, y empezaron a gritar, mi tío está mal, así gritando los niños. Yo, ¿qué pasó? Dije, a lo mejor ya vinieron, ¿no? La niña ya lo levantó, algo le hizo la niña. Y corremos, y cuando corremos, el joven está dándose de topes en una barda de cemento. Yo pensé que él ya traía abierta la frente, la cara, pero él pegaba con su frente y caía al piso porque este demonio lo estaba atormentando. Y caía y los vecinos salieron. Había como unas 20 personas así como diciendo, ¿qué le está pasando? Entonces llegamos y alguien dijo, ya llegó el sacerdote. Y yo dije, ¿quién? ¿No?
Y yo era el sacerdote, ya llegó el sacerdote. Cuando llego, oro por él, en el nombre de Jesús, suéltalo. Y cuando le empiezo a reprender al demonio, no, me voy a ir. Empezó a gritar un demonio y los niños, ¡ah! Les digo, llévense para allá los niños. ¡Ah! Y los vecinos, así, ¿qué le está haciendo? Y gritaba una señora, un exorcismo, un exorcismo. ¡Ay, fuera! Cuando sale de él el demonio, la hermana y él estaban conectados con un pacto de muerte que había hecho su papá con los dos. Y los dos voltean hacia la azotea y dicen, ahí está. Y nadie veíamos nada, pero ellos sí. Y luego se cambiaba de lugar y volteaban los dos hermanos para el mismo lado, sin que se pusieran de acuerdo. Ellos veían ese espíritu demoníaco. Y todos así, pues nosotros ni veíamos, nos asustábamos en mano, así, pues veíamos que ellos volteaban. Y luego de repente me dice, está atrás de usted, pastor. Me grita. Y dije, la sangre de Cristo. Una revolución en esa casa. El joven fue libre. Desgraciadamente toda la familia volvió al mundo, aunque Dios los hizo libres a todos. Y volvieron toda la familia. Es más, creo que las 15 personas de esa cuadra están en el mundo. Porque a veces Dios te hace libre, pero tú menosprecias lo que Dios hace. El Señor quiere causar una revolución. En la Jalisco tenía otra célula y hoy va a ser más de vivencias y vamos a leer Biblia y contar, porque quiero que quede claro un concepto. Dios quiere traer una revolución a tu casa. Dios quiere traer una revolución a tu matrimonio. En la Jalisco abrió otra célula y bueno, la historia es muy larga. Don Panchito me recibió, su hijo Osber también. Abrió una célula. De esa familia como 7 personas fueron salvas. Y recuerdo bien que una noche me dijo la señora de la casa, Miguel, usted podría orar porque aquí se me aparecen cosas. Aquí en esta casa se ven cosas, se me mueven los muebles, se me caen las cazuelas. ¿Podría orar? Y le dije, claro. Yo en mi poca experiencia le dije que sí. Y recuerdo que le digo, vamos a orar. Y había oyentes, gente nueva. Estaban las vecinas estaban ahí. Y de repente le digo, ¿saben qué? Ustedes pidan protección divina. Yo tuve que haber cerrado esa célula, despedido a la gente, quedarme con la familia y hacer la oración para consagrar la casa y para echar fuera cualquier entidad demoníaca, pero no lo hice en mi inexperiencia y se quedaron ahí. Y les dije, solo pidan protección divina por ustedes y yo voy a empezar a orar. Dígame, lléveme a los cuartos donde vamos a orar. Y cuando empecé a caminar hacia la cocina, una cazuela de estar en la olla, en la cocina así, cayó así parada. Una cazuela como de frijoles. Dijo, ya vio Miguel, ya vio lo que pasó. Eso pasa siempre. En el nombre de Jesús. Y empezamos y subimos a la segunda planta. Había un cuartito donde había maldiciones. En un cuartito que era como un closet, así como rayadas con labial y con marcadores. Maldiciones demoníacas que había ahí. Uno de los miembros de la familia lo había hecho, pero él lo hacía sonámbulo. Y entonces, cuando entro a ese cuartito y empiezo a orar, salió un espíritu demoníaco fuerte ahí y la gente abajo empezó a gritar. ¿Por qué? Porque uno de los oyentes se nos endemonió. Y entonces bajo, y cuando bajo todos gritando, porque uno de ellos que está ahí orando se le metió ese demonio y salió corriendo a la calle, ayuda, y cae a la banqueta y empieza a aventar espuma por la boca. Y salen los vecinos igual, como te digo. Ahí no dijeron el padre, ¿no? Pero salen los vecinos y los niños, tío. Se le hincaban como si se estuviera muriendo. Yo, niños, quítense para allá. A ver, papás. Y los papás así, todos tiesos, así, todo impactados. Él gritaba con los ojos en blanco y le salía espuma por la boca. En el nombre de Jesús, esa liberación fue rápida, como en 5 minutos él estaba ya libre. ¿Qué me pasó? Y todos los vecinos, mira nomás lo que está pasando en esa familia, porque no se consagran, no se cubren, y las mujeres persinándose en la calle. Fue una sacudida a la colonia, pero muchas de esas vecinas comenzaron a venir a la célula también. Y fue una cosa fuerte. Él fue libre, la familia conoció a Cristo, se bautizaron, fueron parte de la iglesia. Ahora te conté estas 2 historias porque sacudieron la casa, la fe de muchos de ellos. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas. Si tú piensas, Jesús llevó un movimiento revolucionario en las casas.
Jesús fue un revolucionario en las casas, es decir, alguien que le daba la vuelta y sacudía las formas y las maneras de vivir. Su mayor ministerio fue en las casas. A Jesús le encantaba visitar las casas. ¿Cuántos están conmigo? ¿A quién le gusta la visita? ¿A quiénes de ustedes les gusta la visita? Algunos, a mí no. Una vez una hermana, ya de como 20 años en el evangelio, fíjate lo que me dijo: pastor, a mí me gustan muchas cosas, pero yo no recibo a nadie en mi casa. Y yo, no, pues está bien, nunca vamos a tu casa. Y me dijo: a mí no me gusta que se sienten en mi sala, ni que agarren mis trastes. A mí no me gusta que respiren en mi casa. Casi, casi. Ah, está bien. Me dijo: pero bueno, si usted quiere visitarnos un día, está bien. Y dije: no, pues con esas referencias no. Porque hay mucha gente que no le gusta recibir a nadie en su casa. Y a veces no les gusta recibir gente, pero tampoco les gusta recibir a Dios. A Jesús le encantaba, porque en la revolución en las casas, la revolución de las casas consiste en varias cosas. Número uno, salvación de las almas. Cuando hay una revolución en las casas, hay salvación de las almas. Repite conmigo: salvación. ¿Quién añadía a los que han de ser salvos? Dios. ¿En dónde? En las casas. En las casas hay salvación. En las casas ganamos tantas personas. Y a mucha gente, a mucha iglesia no les gusta un movimiento en las casas. Quieren que los movimientos sean el domingo, 2 horas. Pero las iglesias que crecen y están fuertes son iglesias que han entendido que Dios se quiere mover en las casas. Reunirse el domingo en la iglesia y reunirse en las casas es igual a las 2 alas de un avión. Ponme el avión que tengo ahí. Tengo un avión, Viva Aerobús. Bueno, es otra marca, ¿no? ¿Sí es? ¿De Viva Aerobús? Bueno, es otra, ¿no? No quise quemar a nadie. Imagínate que una ala es la reunión del domingo y la otra es la reunión en las casas. Una iglesia saludable es una iglesia que se reúne los domingos en la casa de Dios, pero una iglesia saludable es también la que se reúne en las casas entre semana. Si te falta una de las dos, porque tenemos gente que les gusta solamente reunirse en las casas, y hay gente, líderes de célula, que le gusta ir a tu célula, pero cuando los invitas aquí, no quieren. ¿Sí pasa o no? ¿Sí tienen alguno o no? Tiene solo un ala. Y hay otros que les gusta venir aquí, pero cada que los invitan a un grupo, es que a mí no me gusta eso de andar en las casas. Es que la última vez que fui a una casa se me pegó una chinche. Y hay otros que no les gusta que visiten su casa. No me gusta que vengan tantos. Y una vez tenía un anfitrión de una célula que me decía: yo no quisiera que vinieran más de 6 personas, porque es una ensuciadera de trastes. Y luego me acaban el rollo del baño. Un anfitrión tiene que recibir a todos los que tienen necesidad de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿cuál ala te falta? ¿La del domingo? A lo mejor no, porque aquí estás. Pero si estuviera predicando en la célula, a lo mejor les diría a la célula cuál te falta. A lo mejor les falta la del domingo. ¿Te falta la del domingo o te falta el ala de reunirte entre semana? Si no tienes una de las dos, hay desequilibrio. Repite conmigo: desequilibrio. Cuando uno se reúne en las casas y en el templo, hay equilibrio. ¿Por qué? Porque te reúnes el domingo como parte del cuerpo de Cristo, alabas a Dios, levantas tus manos, cantas a todo pulmón. A veces en las células no se puede cantar a todo pulmón, porque la sala está así chiquitita y se ven unos a otros aquí. Y no vas a cantar la de este es el ruido que aviva los huesos, ¿no? Bueno, sí, ustedes sí, porque tienen patio grande, ¿verdad? Dios bendiga su casa, ¿no? Sí, cierto, sí cantan duro. Ya. Pero hay casas de Infonavit donde no te animas.
Porque si cantas, escupes al de al lado, ¿no? Este es el ruido. Dices, no la hagas, estamos aquí pegados, ¿no? Hay veces que en las casas no puedes hacer cosas que haces aquí, pero también aquí no puedes hacer cosas que haces en las casas. ¿Por qué? Porque en las casas platicas, en las casas se vale opinar en el tema. En la casa estás y Jesús bajó y tomó forma de siervo, y de repente un oyente dice, es que yo no entiendo cuando dicen que Jesús bajó. Y entonces el líder dice, ¿sabes por qué? Mira, abre tu Biblia en esta parte y explica, y entonces la dinámica, y luego el líder pregunta, se expresan. Alguien dice, tengo una necesidad, ayúdeme a orar, y el otro dice, vamos a orar por su necesidad. Próxima semana, ¿cómo le fue con su necesidad? Dios hizo la obra. La otra vez en la célula de Sara pasó un milagro económico. La célula de Sara, una persona tenía una deuda de 70,000 pesos. Siguiente semana ya no tiene la deuda, bajó a 500. Todo lo que te estás perdiendo por no ir a una célula. A lo mejor esa deuda con Coppel ya estaría en 200. Una mujer de 70,000 pesos, su deuda bajó a 500 porque la célula se unió a orar por una necesidad. Gente dice, no tengo amigos, no has ido a la célula, te falta la otra ala. Hay desequilibrio en tu vida, y está comprobado que aquellos que se reúnen en una célula y en la iglesia son cristianos más maduros, son creyentes más fuertes y más constantes, porque tienen las dos partes. Porque en las células hay salvación de almas, Dios añade, pero en las células también hay sanidad divina. Mateo 8:14, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba, ¿qué estaba? Tenemos un fondo por ahí. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿Sabe por qué Pedro negó a Jesús? Le sanó a la suegra. No es cierto, yo creo que Pedro amaba a su suegra. La suegra de Pedro estaba enferma, en cama con mucha fiebre. Jesús llegó a la célula, le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella, ¿qué hizo? Porque en las células hay milagros, en las células hay sanidades. Líderes de célula, tenemos que orar por las mujeres enfermas, por los hombres enfermos. Tenemos que tocar a la gente. Tenemos que oler a oveja. Que hay muchos líderes de célula que no huelen a oveja. ¿A qué hueles? A oveja. Hay muchos pastores que no huelen a oveja, porque solo les predican el domingo 2 horas y se despiden de ellos. Gaby y yo, Dios nos ha estado poniendo este año invitar por semana a una familia a comer a nuestra casa. Visitamos 1 o 2 células por semana, platicamos, nos quedamos hasta noche, hablamos con ellos, preguntamos necesidades, queremos saber cómo está la gente. A mí me preguntan, ¿cómo sabes de qué predicar, pastor? Porque conozco a mi gente y sé que hay necesidades. Muchos pastores no saben de qué predicar porque no saben con qué están sufriendo sus ovejas. Sanidad divina. Toquemos a la gente. La fiebre se fue. Entonces ella se levantó. ¿Y qué hizo? Cuando alguien es sano, ¿qué tiene que hacer automáticamente? Servir a Jesús. Yo te pregunto, tú que fuiste sano por el poder de Dios, ¿ya estás sirviendo? La suegra de Pedro la cachó rápido. ¡Pum! La agarran, se le quita la fiebre. Imagínate, ¿tú te imaginas ese milagro? Estaba yo, toma la cobija, hija. No, yo no sé qué estaba haciendo la señora en la casa de Pedro. A lo mejor estaba porque la está cuidando la hija, la esposa de Pedro. O a lo mejor vivía con ellos, ¿verdad? Felices los tres. No sé, pero ahí está la suegra de Pedro. La toca Jesús y de repente se le va la fiebre y todo. Y la fiebre se sintió bien. Se paró y dijo, ¿qué te hago de cenar, Jesús? Cuando alguien es sanado por Jesús, su respuesta debería ser servirle. Pero hay tanta gente que Dios le ha hecho tanto bien a su vida y todavía se las piensan a ver si sirven en la iglesia, porque el domingo es su domingo.
su tiempo. Es el único día que yo descanso. Ay, estar aquí todo el día. Exacto. Porque Dios contigo no ha negociado nada, te da todo. Pero nosotros con Dios negociamos tanto nuestro tiempo. No hay tantos amenes. Se levantó y le sirvió, dice otra versión. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Dios quiere sanar y Dios puede sanar. Dios quiere sanar en las células. ¿Te imaginas lo que pasa en una célula cuando el líder de célula se para y dice: alguien tiene una enfermedad? Yo. ¿Qué tiene? Me duele la cabeza y traigo migraña. Vamos a orar, vénganse. Pon tu cabeza, tu mano en su cabeza. Ahora, cuidado, se imponen las manos en la cabeza solo si eres ministro de Dios. Si no lo eres, puedes poner tu mano aquí en la oreja, con respeto, la cabeza no, y oras por él y reprendes toda migraña. En el nombre de Jesús, a ti te hablo migraña y reprendes. Líderes de célula, tenemos que orar en cada célula por enfermedades. Echemos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Dios quiere sanar. Dios nos quiere llevar a la dimensión de la flecha. Pero ¿te imaginas la revolución que pasaría si somos como Jesús y llegamos a una casa y a la que está acostada o en cama le ordenamos que se ponga de pie en el nombre de Jesús? Hay mucha gente cerrada al evangelio, pero es porque la iglesia carece de poder. Necesitamos predicar, pero también sanar en el nombre de Jesús. Tenemos que animarnos. Esta semana Dios nos permitió ir a una casa donde hicimos una oración de liberación y un demonio se manifestó. Y el demonio esta semana, porque no fue cosa de mi pasado, porque muchos dicen, bueno, son historias de cuando usted tenía 20 años. No, ahorita, esta semana pasada, llegamos a una casa, hubo una opresión ahí, oramos, Dios me dijo, ora y tienes que reprender lo que hay aquí. Y lo hicimos y se manifestó un demonio. Y el demonio nos empezó a decir, no me voy a ir. Y le dije, te vas a ir, no te estoy preguntando. Como a los 2 minutos le dije, vas a salir a través del vómito en el nombre de Jesús. Y a la orden, ya le dije, salió. Porque no es un evangelio de hace 2000 años, es el evangelio de hoy. El reino de Dios está entre nosotros aquí y ahora. Esta es la liberación del espíritu. En las células, la revolución en las casas consiste en liberar a la gente en el espíritu, expulsar a los espíritus malignos con una orden, como lo hizo Jesús. Le trajeron mucha gente, se cumplieron las escrituras. Fíjate lo que dice la palabra, se cumplió la palabra del Señor, se cumplieron las escrituras. ¿En dónde? En la casa de Pedro. ¿En dónde se cumplió la escritura? ¿No sueñas con que se cumpla la escritura en tu casa? Que la palabra de Dios se cumpla en tu casa. La Biblia dice que echarán fuera demonios y en mi casa un demonio se fue. Se cumplió la escritura. Esos amenes, 2 amenes. A lo mejor por eso no está pasando eso en tu casa. Dios quiere que se cumpla la palabra de Dios en tu casa, pero le hemos cerrado las puertas a Dios. Qué increíble que en la casa de Pedro se cumplió la escritura. Cuando llegues al cielo le vas a decir a Pedro, ¿qué sentiste que se cumplió la escritura en tu casa? Se vuela el Pedro. ¿Cómo era la casa de Pedro? ¿En dónde estaba la señora? Yo me imagino eso. Causar una revolución en las casas es trabajar para que la palabra del Señor se cumpla. Dios dijo que va a sanar, que las sanidades ocurran en tu casa. Dios dijo que va a liberar, que las liberaciones ocurran en tu casa.
Dios dijo que va a dar vista a los ciegos, que la vista a los ciegos se las dé Dios en tu casa. La revolución en las casas consiste en la oportunidad a los pecadores. Mateo 9:9. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¿Qué hizo Mateo? Lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús. Fue el mismo. Mateo es llamado por Jesús y en la tarde ya era líder de célula. Yo ocupo tiempo, pastor, para abrir una célula. Yo ocupo mucho tiempo. No, a mí deme capacitación destino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deme griego, hebreo y arameo. Enséñeme a ver demonios, a echarlos fuera y cómo platicar con los ángeles, bajar querubines y serafines. Y ya luego abro la célula. Mateo, Jesús le dice: sígueme, Mateo, cobrador de impuestos, un rico. Mateo se levanta, cierra su changarro y sigue a Jesús. Fue impactado por Jesús y dijo: ¿por qué no abrimos una célula? Que va a su casa, acomoda la sala y pone las sillas del comedor. Le manda un WhatsApp a Jesús. Bueno, a un empleado le dijo: ve y dile a Jesús que lo espero en mi casa para cenar. Le voy a tener a los peores pecadores. Fíjate lo que pasó. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. En las casas, la revolución en las casas consiste en una oportunidad a los pecadores. Hacer una célula es crear un espacio para darle a los pecadores una oportunidad, tú siendo el primero. Como dijo el apóstol Pablo: de todos los pecadores yo soy el más grande. La revolución en las casas consiste en que no nos reunimos una vez a la semana y aquí y un solo hombre predica. Porque tenemos 26 casas en donde estamos predicando la palabra semana a semana, pero tú no quieres participar de ninguna. El Señor quiere que vayas y te reúnas, que traigas a los pecadores de mala fama. ¿Puedo invitar a la prostituta? Invítala. ¿Puedo invitar al ratero? Invítalo. Aunque todos se cubran las carteras. Algunos de ustedes llegaron a una célula y la gente pensó que iban a asaltar. Ay, ya llegó el hermano. A los pecadores, Mateo hizo una reunión con lo peorcito de la sociedad. Y Jesús decidió ir a esa casa. Hay una oportunidad para los pecadores cuando hay una revolución en las casas. En las casas, la revolución en las casas consiste en arrepentimiento. Lucas 19:5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo. Le dijo: baja enseguida, chaparrito. Debo hospedarme hoy en tu casa. ¿En dónde se quería hospedar Jesús? En su casa. A Jesús le encantan las casas. Y si el Señor hoy te está diciendo: quiero hospedarme en tu casa, quiero que mi presencia esté en tu casa. Señor, yo no tengo tiempo para recibir a nadie, ni a mi presencia. Baja rápidamente. Lleno de entusiasmo y alegría bajó Zaqueo. Llevó a Jesús ¿a dónde? A su casa. Pero la gente estaba, porque siempre va a haber disgustos cuando abras tu casa para una célula. Y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, después de haber oído su Señor, dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más.
Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. En las casas trae una revolución el Señor y hay arrepentimiento. Hay un Zaqueo que se quiere arrepentir. Líderes de célula, no dejen de predicar, porque alguien va a aceptar el evangelio. Alguien va a derramar lágrimas cuando tú estés hablando la palabra y va a decir: yo soy Zaqueo, yo le he fallado a Dios, yo quiero a ese Jesús. Y Zaqueo quedó tan impactado. Yo imagino a Zaqueo viendo a Jesús cómo predicaba. Zaqueo era de mucho dinero, no había dinero que le llenara el alma. Los ricos también necesitan a Dios. Los ricos también lloran. Hay gente que dice: los ricos no van a ser salvos. Eso no dice la Biblia. Los ricos también van a ser salvos, aunque a veces les cuesta confiar en Dios porque confían más en sus riquezas. Por eso tú cuando oras: hazme rico, Señor. Señor, te hago rico y te vas al infierno. Porque medios pobres andamos ahí: Señor, ayúdame para esta semana a salir. Ayúdame, papi, ¿no? Dices. Y Dios dice: te proveo, pero andas quebrantadito y sedito. Nada más Dios los prospera poquito y se olvidan que necesitaron a Dios un día. Zaqueo aceptó al Señor. Los apóstoles también vivieron, y esta es la última historia. Si te fijas, hemos leído mucha Biblia, porque quiero que te quede claro que a Jesús le encanta moverse en las casas. Nos hemos encuadrado a que Dios se mueva en la iglesia, y está bien, Dios se va a mover aquí en este auditorio. Y ahorita mismo vamos a orar, porque Dios se va a mover ahorita. Si hay demonios que van a ser manifestados ahorita, se van a ir. Y si oyes que grita alguien, no te asustes, son demonios. Asústate más de tu pecado que no quieres confesar. Asústate más. No, si un demonio ahorita se manifiesta, que no se va a manifestar, porque en el nombre de Jesús queda callado y enmudecido. Solo va a salir. No venimos a platicar con demonios. Ya estás pensando: ¿seré yo, Señor? Esta última historia me encanta porque fue en la casa de un hombre que no era ni judío ni del pueblo de Dios, era un gentil. Hechos versículo 10, y vamos a ir leyendo en versículos hasta adelante. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, aquí lo tenemos. El Espíritu Santo le dijo, tuvo una visión, le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, le dijo Dios a Pedro, baja y vete con ellos sin titubear. O sea, yo los mandé. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vaya a su casa. ¿A dónde tenía que ir Pedro? A una casa. Para que vaya, a ver, ya me perdí. A fin de que él pueda escuchar tu mensaje. ¿Qué querían escuchar? La palabra de Dios. Llegaron a Cesarea el día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Ya había armado la célula. Ya estaban listos, ya había trapeado con fabuloso. Están las sillas. Ya están todos así bien peinados y bañados con su crema Nivea así bien puesta. Ya tienen el refrigerio. Ahí está la tía diciendo: ya tengo los tamalitos para el refrigerio. Llega Pedro. Fíjate lo que pasó cuando llegó Pedro. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio, un hombre poderoso, cayó a sus pies y lo adoró. Porque cuando el reino llega a una casa, todos se sensibilizan. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. O sea, no me adores a mí. Porque los líderes de célula muy poderosos, pero son un ser humano. No quiera ver a Dios en los líderes de célula. Mi líder de célula me falló. Es un humano, te fallan, como todos. No te dobles ante un líder. No te postres ante un líder. El líder es humano. Tus ojos deben estar en Cristo. Entonces, fíjate lo que pasó. Entonces conversaron, porque en una célula se conversa. Y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Así que te mandé a llamar de inmediato, le dijo,
y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Ya se armó, estamos a punto de arrancar la célula. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Comenzó la predicación, ya se había dado el rompehielo y comenzó la predicación. Este es el mensaje: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, Pedro está predicando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos, porque cuando uno recibe la presencia de Dios, quiere que la presencia de Dios se quede. ¿Sabes qué pasa en las células, en la revolución, en las casas? Hay predicación del mensaje del evangelio. Hay bautismo del Espíritu Santo. Por eso, líderes de célula, tenemos que orar que descienda el Espíritu Santo. Nosotros solo somos un instrumento, pero tenemos que tener una buena bocina y poner música de fondo. Y tenemos que empezar a orar que el Espíritu Santo los toque. No hacer una oración de 1 minuto o de 2 y decir: bueno, gracias, vámonos. Tienes que permitir que el Espíritu Santo obre. No eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Y tiene que haber bautismo en agua, porque cuando alguien acepta a Cristo, paso siguiente, se bautiza en agua. En unos meses vienen bautismos en agua, quizá en 2 meses más. Vamos a hacer bautismos aquí. ¿Te vas a bautizar tú que no eres bautizado? Porque cuando uno cree en Jesucristo, uno se bautiza. ¿Sabes qué? Dios le dijo a Zaqueo, y con esto quiero terminar: es necesario que pose yo en tu casa, Zaqueo. Y hoy Dios te dice a ti, iglesia, Jesús es lo mismo: es necesario que me permitas moverme en tu casa. Quédate con esta idea. Dios quiere posar en tu casa y traer una revolución divina en los tuyos. Dios anhela que le invites a su casa. Dice la escritura en Apocalipsis que Él va a llegar, va a tocar a la puerta. Si tú quieres, abres y Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Dios quiere cenar contigo. Dios quiere moverse en su casa. Dios quiere posar en tu casa. ¿Sabes lo que significa posar? Establecerse en tu casa. Pero a veces los pleitos matrimoniales que nos echamos corren al Señor de nuestra casa. ¿A quién le gusta estar en una casa donde se agarran del chongo y tú eres el invitado? Dios quiere posar en tu casa, pero necesitas crear un espacio. Te animo primero a reconocer que necesitas la revolución de Jesús. Tú necesitas que el Señor traiga una revuelta en tu interior. A lo mejor necesitas confesar tu pecado hoy. A lo mejor necesitas decir: Señor, yo reconozco que yo necesito a ese Jesús que visitó a la suegra de Pedro y que la sanó, que visitó a Zaqueo y que lo sanó en su alma, le dio un amigo y una nueva oportunidad. Yo necesito a ese Jesús que se paseaba de casa en casa, que se sentaba con los peores pecadores y de mala fama. Yo necesito a ese Jesús que amaba, porque necesito salvación. Yo reconozco que necesito la revolución de Jesús en mi corazón. Dios necesita quitar lo que tienes que quitar de tu vida. Algunas casas necesitan un reacomodo de muebles. ¿Hace cuánto que no mueves tus muebles? Hay quienes son exagerados y los mueven cada 15 días. Pero hay otros que tienen así desde las explosiones del 86, que no mueven
los muebles. De hecho, ya las arañas tienen sus nidos bien establecidos, las telarañas, porque no ha habido una revolución en tu casa. Y Dios dice, ¿y qué tal si movemos los muebles? ¿Qué tal si le damos una sacudidita? ¿Qué tal si te sano a la suegra? ¿Qué tal si te convenzo de pecado? ¿Qué tal si te hago que restituyas lo que has robado? ¿Qué tal si te convenzo de pagar lo que debes? ¿Qué tal si sacudo un poco tu matrimonio? Muchas veces hemos orado, Dios, haz algo con mi matrimonio, y luego las cosas se ponen peorcitas y te enojas con Dios. ¿Será que Dios sí estaba haciendo algo en tu matrimonio y por eso permitió esa prueba en tu matrimonio? Para hacer lo que Él quería hacer. Señor, pero eso yo no fue lo que te pedí. Es que Dios no te da lo que pides. Dios te da cosas que no pides para llegar a lo que pides. ¿Cuántos quieren paciencia? Levante su mano, ¿quién quiere paciencia? A lo mejor Dios te va a mandar, es más, oro que te mande a la persona más estresante a trabajar contigo. ¿Cuántos quieren fe? Que el Señor te permita una crisis económica para creer más en Él. No, no la haga, pastor. Es que no es lo que pediste, pero Dios sabe lo que tienes que pedir. Y tú pides una cosa, pero Dios te da lo que necesitas. Hay niños que piden carros Hot Wheels cada Navidad y el papá dice, ocupa unos pantalones. Reconoce que necesitas una revolución. Abre las puertas de tu corazón hoy. Jesús quiere entrar a tu corazón. Amigo que estás dudando y diciendo, ¿será que yo necesito a Jesús? Jesús está tocando a tu puerta porque quiere sanarte, quiere convencerte de pecado, quiere llenarte de su espíritu, quiere que pruebes agua viva. ¿Por qué hoy no le abres a Jesús las puertas de tu corazón? Como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios está tocando a la puerta. Y algunos de ustedes están diciendo, dile que no estoy. Dios dice, ¿por qué no me abres? ¿Por qué no me abres las puertas de tu corazón? Así como le abriste las puertas de tu corazón al galán, ábrele las puertas de tu corazón a Jesús. A Él le encanta morar en las casas. Y el apóstol Pablo dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es una casa. Y por último, abre las puertas de tu casa física. Sí, esa que rentas, esa que compraste, esa que estás pagando. El Señor hoy te pregunta, ¿abrirías las puertas de tu casa para causar una revolución en ella? Señor, es que mi sala está muy fea. Dios te preguntó si estaba bonita. O sea, Jesús llegó y dijo, ay, este cuarto de la suegra de Pedro está feo, yo me voy. Yo no sano gente en cuartos feos. ¿No tienes una sala? ¿Tienes banquitos de plástico? ¿No tienes nada en el piso? ¿Tienes unos botes? Quítales la mezcla nada más. ¿Tienes un espacio para Jesús? El Señor hoy está tocando a la puerta de tu corazón, pero también a la puerta de tu casa física, porque el Señor ocupa tu sala para predicar el evangelio. El Señor ocupa tu patio. El Señor ocupa tu baño también. El Señor ocupa tus trastes para el refrigerio. El Señor ocupa tu ventilador. Y más que ahora que se vienen calores. El Señor ocupa quizá tu bocina para la música. ¿Le prestarías al Señor lo que Él ocupa para traer una revolución a tu casa?
¿Qué es lo que se necesita? Se necesita hambre como la de Zaqueo. Porque yo creo que vamos a ver en las siguientes semanas una revolución en estas 26 casas. Y hay más líderes que aún no encuentran una casa para abrir su célula. Y a lo mejor tu casa es ese lugar donde Dios quiere establecerse. Tu casa es el lugar donde se van a cumplir las escrituras. Tú dices, yo quiero abrir mi casa, ¿qué tengo que hacer? Al final, ve a módulo de información y diles, me llamo fulanito de tal, fulanita de tal, mi casa está en tal ubicación, cuenten con mi casa cuando encontremos un líder que la pueda abrir. Si por ejemplo eres señora, una señora puede abrir la casa, la célula en tu casa. Si eres un joven, a lo mejor un joven puede abrir la célula en tu casa. De hecho, vamos a ungir a nuevos líderes de célula pronto para enviarles a abrir nuevas células. Ya están terminando los de segundo. ¿Ya terminaron los de segundo? ¿Todavía no? Ya andan en eso. Vamos a enviar a nuevos líderes. Vamos a enviar pronto a Mir y a Angélica a abrir célula. Van a abrir varios van a abrir su célula. A Dulce vamos a enviarla a abrir célula. Susi y Lalo están ya teniendo una célula, van a abrir otra. Hay varios aquí que están preparándose. Dios quiere traer una revolución en las casas. Nos gusta juntarnos los domingos, está bien, hay que juntarnos todos los domingos. Pero y entre semana te falta la otra ala. Veo que Dios va a traer una revolución a esta ciudad. Soñamos con que no exista una colonia en toda la zona metropolitana de Guadalajara que no tenga una célula de Jesús es. ¿Tu colonia ya tiene una célula de Jesús es? Ahí ocupamos abrir una. ¿Por qué no oramos hoy? Ponte de pie. Si me ayuda el grupo de alabanza.